El ciclismo mundial acaba de entrar en un estado de paranoia absoluta y las estructuras de los equipos más poderosos del planeta se están desmoronando en vivo. Bienvenidos a la jornada más caótica, dramática y tensa de lo que va de temporada. Lo que comenzó como una típica rueda de prensa post-etapa se ha transformado en un terremoto político y deportivo sin precedentes. Tadej Pogačar, el gran referente del pelotón, ha decidido soltar una auténtica bomba atómica frente a los micrófonos internacionales, mandando un mensaje directo, envenenado y sin filtros a su archirrival Jonas Vingegaard. Pero lo verdaderamente impactante no es solo el desafío entre los dos titanes, sino el nombre que está en el centro de esta tormenta, el prodigio mexicano Isaac del Toro. La advertencia del esloveno ha detonado un pánico interno inmediato y un caos absoluto en las filas del Visma, dejando al descubierto que el orden establecido en Europa está a punto de saltar por los aires. Para comprender la magnitud de la crisis, hay que analizar la fría malicia detrás de las palabras de Pogačar. Con una sonrisa irónica que ya ha dado la vuelta al mundo en las redes sociales, el esloveno miró fijamente a las cámaras y lanzó una frase que congeló el ambiente. Ojalá Del Toro gane el Tour, porque si no reaccionan ahora, el ciclismo latinoamericano los va a borrar del mapa de las montañas. Este mensaje no fue un simple elogio amistoso hacia su joven compañero, fue un ataque psicológico directo diseñado para destruir la tranquilidad del Visma. Pogačar sabe perfectamente que la presencia indomable de Isaac del Toro en las cumbres ha destrozado los esquemas tradicionales de control y vatios que el equipo de Vingegaard suele imponer con precisión matemática, y al desear públicamente su victoria, ha encendido la mecha de la discordia. La reacción dentro del autobús del Visma, tras escuchar las declaraciones, fue un auténtico poema de tensión y desespero. Fuentes cercanas al paddock aseguran que se desató una discusión acalorada a puerta cerrada entre los directores deportivos y los analistas de rendimiento, reflejando que el miedo a perder el control de la carrera es real. La estrategia de bloquear el pelotón y regular las energías ya no sirve cuando tienes a un corredor como Del Toro, capaz de romper las leyes de la fisiología humana en las rampas más brutales. Las pizarras tácticas del Visma volaron por los aires hoy. El pánico a verse superados no solo por Pogačar, sino por la nueva armada liderada por el mexicano, ha creado una brecha de desconfianza interna que amenaza con dinamitar sus opciones al título. La carretera se ha convertido oficialmente en un tablero de ajedrez donde las alianzas tradicionales han dejado de existir. El pelotón internacional está en shock absoluto ante lo que muchos consideran la maniobra de desestabilización psicológica más brillante y cruel de los últimos años. Al poner el foco sobre Isaac del Toro, Pogačar ha desviado la presión de sus propios hombros y ha obligado al Visma a tomar una decisión suicida: salir a cazar al mexicano arriesgándose a reventar el equipo, o quedarse de brazos cruzados viendo cómo el maillot amarillo se les escapa de las manos de forma definitiva. Las máscaras de la diplomacia han caído, el caos en Visma es total y la próxima batalla, en la alta montaña, promete ser una carnicería táctica donde nadie tendrá piedad. Impacto de una bomba psicológica en el ciclismo moderno no se mide en segundos en la carretera, sino en la tensión que se respira dentro de los autobuses de concentración de los equipos afectados. Minutos después de que las declaraciones de Tadej Pogačar se hicieran virales en todas las plataformas digitales, el ambiente en el centro de mando del Visma pasó de la concentración habitual a un estado de alerta máxima absoluta. Los rostros de los directores deportivos reflejaban una preocupación que ya no se podía ocultar tras las habituales frases diplomáticas de cara a la prensa. La advertencia del esloveno había dado en el blanco exacto de sus temores más profundos. La afirmación de que Isaac del Toro ya no es una promesa a la que se pueda dar con tácticas de desgaste tradicionales, sino una amenaza real e inmediata capaz de dinamitar el Tour de Francia 2026. Dentro del vehículo blindado del equipo, las pantallas que habitualmente muestran las gráficas de vatios
Los tiempos de paso y las predicciones meteorológicas se llenaron de análisis comparativos de rendimiento. Los ingenieros de datos y los preparadores físicos del BISMA pasaron horas repasando cada aceleración del joven prodigio mexicano en las etapas previas de alta montaña. Lo que descubrieron en esos archivos informáticos no hizo más que alimentar el pánico interno. Los números de Del Toro en los puertos de más de 2.000 metros de altitud no solo igualaban los registros históricos de los grandes capos del pelotón, sino que mostraban una capacidad de recuperación aeróbica que desafía los límites de la fisiología humana actual. La fría realidad matemática dictaba que la vieja estrategia de poner un tren de alta velocidad para asfixiar a los rivales por pura constancia ya no era efectiva contra un corredor que parece inmune al ácido láctico. La discusión interna entre el cuerpo técnico del BISMA alcanzó niveles de verdadera ruptura táctica cuando se puso sobre la mesa el plan para la siguiente jornada alpina. Los analistas más veteranos de la escuadra defendían la necesidad de mantener la cabeza fría, argumentando que las palabras de Pogacar eran una burda maniobra de distracción para obligar al Visma a vaciar a sus gregarios de forma prematura en la casa del mexicano. Sin embargo, los directores de carrera más jóvenes veían con pavor cómo el liderato virtual de la competencia se les empezaba a escapar de las manos por culpa de la pasividad. Dejar que Isa el Toro tome una ventaja superior a los 2 minutos en un terreno expuesto al viento o en un descenso técnico es firmar la capitulación definitiva antes de llegar a los Campos Elíseos, obligando al equipo a replantearse si su verdadero objetivo sigue siendo la victoria final o si deben empezar a defender con uñas y dientes el podio. Mientras el caos conceptual consumía los despachos del equipo, Jonas Vingegaard permanecía en un silencio sepulcral en la parte trasera del autobús, ajeno al ruido mediático, pero perfectamente consciente del peso que ahora recaía sobre sus hombros. Para el campeón danés, la situación representa un escenario completamente inédito en su carrera profesional. Acostumbrado a medir sus fuerzas exclusivamente en un duelo directo de vatios contra Pogacar, la irrupción de un tercer elemento de la imprevisibilidad y la agresividad de Del Toro rompe por completo sus esquemas de carrera. Vingegaard sabe mejor que nadie que su rendimiento óptimo se basa en la regularidad y en la ejecución milimétrica de un plan preestablecido. La necesidad de improvisar respuestas ante ataques salvajes a mitad de un puerto destruye su zona de confort estratégico y lo obliga a correr con el corazón caliente, algo que va en contra de toda su filosofía competitiva. La presión psicológica ejercida desde el entorno del maillot amarillo ha sido una obra maestra de la manipulación deportiva. Al desviar la atención de los medios hacia la figura del mexicano, Pogacar ha logrado el foco de presión a su propia estructura, permitiendo que sus compañeros rueden con una tranquilidad absoluta mientras el Visma se desangra internamente buscando respuestas que no existen en sus ordenadores. Los corrillos de periodistas en el paddock del Tour no hablan de otra cosa. La red invisible que se ha tejido alrededor del Visma los ha colocado en una posición de vulnerabilidad táctica extrema. Si deciden salir a bloquear a Del Toro desde el primer kilómetro, dejarán el camino libre para el hachazo definitivo del esloveno. Si eligen ignorar la cabalgada del prodigio americano, corren el riesgo de ver cómo un nuevo rey se corona en las nubes ante los ojos atónitos de toda Europa. Fuentes internas del pelotón confirman que el pánico en el Visma ha empezado a filtrarse también a los corredores encargados de hacer el trabajo sucio en la carretera. Los gregarios de confianza de Vingegaard, aquellos encargados de destrozar el grupo en las rampas más duras, han expresado sus dudas sobre la viabilidad de mantener un ritmo de K sostenido durante más de 4 horas, cuando el objetivo es un corredor que no muestra signos de fatiga en su pedalada. El miedo a quedarse sin piernas antes del puerto definitivo y dejar a su líder completamente desprotegido en un terreno hostil ha creado una atmósfera de desconfianza mutua
que amenaza con arruinar meses de preparación milimétrica. El tablero del Tour de Francia 2026 está completamente distorsionado y las próximas horas serán decisivas para ver si la estructura del Visma es capaz de digerir el golpe psicológico o si, por el contrario, el caos interno terminará por devorar sus opciones de gloria. La guerra de vatios ha dado paso a una guerra de nervios, donde la lealtad de las estrategias tradicionales se está midiendo contra la audacia de una nueva, que no entiende de jerarquías ni de pasados respetables. La tensión es absoluta. Los teléfonos entre los coches de apoyo no paran de sonar y el juicio definitivo de la alta montaña está a punto de dictar una sentencia que dejará al ciclismo mundial en un estado de shock permanente. El eco de las palabras de Tadej Pogačar no tardó en traspasar las paredes del autobús técnico y llegar directamente a los oídos del hombre que ha dominado las cumbres europeas en los últimos años. Jonas Vingegaard, rodeado de un hermetismo absoluto, compareció finalmente ante los medios de comunicación en una de las ruedas de prensa más tensas y esperadas de la era moderna del ciclismo. La expectación era tan alta que la sala de prensa compartida parecía un polvorín a punto de estallar por culpa de una sola chispa. Los periodistas sabían que el ciclista danés no es propenso a los juegos verbales ni a las declaraciones explosivas para la galería, pero la magnitud del desafío lanzado por el bloque del maillot amarillo exigía una respuesta clara, contundente y sin derecho a réplica. Cuando se le cuestionó directamente sobre el polémico mensaje de Pogačar deseando la victoria de Isaac del Toro, el rostro de Vingegaard permaneció completamente imperturbable, oculto tras la fría máscara de concentración que lo caracteriza en los momentos de máxima crisis. En este equipo, no corremos en función de los deseos de nuestros rivales, sino sobre la base de nuestra propia preparación técnica, sentenció el danés con un tono monocorde que buscaba proyectar una tranquilidad absoluta. Sin embargo, los observadores más analíticos notaron la rigidez en su postura y la forma en que evitó nombrar directamente al corredor mexicano. Vingegaard intentó minimizar el impacto estratégico, asegurando que el Tour de Francia se decide en la tercera semana por eliminación física pura y no por alianzas psicológicas. Pero la prensa internacional no se dio por satisfecha con una respuesta tan ensayada. La verdadera tormenta, lejos de calmarse con las palabras del líder del Visma, se trasladó al hotel de concentración de la escuadra una vez que cayó la noche. Lo que debía ser una velada tranquila de recuperación y cena ligera, se transformó en una cumbre de emergencia a puerta cerrada en el salón privado del equipo. Fuentes internas con acceso al paddock confirmaron que los directores deportivos ordenaron confiscar temporalmente los dispositivos móviles de los corredores más jóvenes para evitar que el ruido de las redes sociales siguiera minando la moral del grupo. La reunión, que se extendió hasta altas horas de la madrugada bajo una atmósfera de secretismo absoluto, se centró en un único y obsesivo objetivo: rediseñar por completo el plan de caza para evitar que la audacia de Del Toro termine por destruir la estructura del equipo en las próximas jornadas alpinas. En esa reunión secreta, la tensión entre los preparadores físicos y los directores de carrera alcanzó su punto álgido al analizar los escenarios de crisis. Los analistas de vatios presentaron proyecciones donde se demostraba que si Isaac del Toro lograba infiltrarse en una fuga bidireccional junto a gregarios de confianza de Pogačar, el Visma se vería obligado a quemar a toda su infantería en el llano antes de llegar a las rampas definitivas. Este abre-latas táctico dejaría a Vingegaard completamente aislado frente a los dos corredores más en forma del momento. Una situación de vulnerabilidad extrema que el equipo nunca ha tenido que gestionar en las ediciones anteriores. Las viejas pizarras que dictaban un control férreo basado en el ritmo constante fueron descartadas una a una, dando paso a una estrategia de contingencia mucho más agresiva y arriesgada que divide las opiniones del cuerpo técnico. Mientras el Visma se desangraba internamente, buscando una fórmula matemática para frenar la imprevisibilidad del ciclismo latinoamericano,
El entorno de Isaac del Toro observaba la situación con una mezcla de orgullo y tranquilidad absoluta. El joven prodigio, ajeno a las intrigas palaciegas de los equipos europeos, se ha convertido en el auténtico dinamitador del Tour 2026, sin necesidad de entrar en guerras dialécticas. Su respuesta a las tensiones del pelotón se limita a lo que mejor sabe hacer: hablar sobre el asfalto con una cadencia insultante que destroza las piernas de quienes intentan seguir su estela. La maestría del equipo del maillot amarillo ha consistido en crear un escudo de presión mediática tan denso alrededor del Visma que cualquier movimiento que realicen en la carretera será interpretado como un signo de debilidad o de pánico provocado por el mensaje de Pogacar. La prensa especializada global ha comenzado a calificar esta situación como el mayor bloqueo estratégico de la década. Los diarios más influyentes de Europa abrieron sus secciones deportivas con titulares demoledores que hablan de la pérdida de control de la escuadra neerlandesa y de cómo los ordenadores de a bordo están fallando a la hora de predecir el impacto de la nueva armada de las cumbres. La opinión pública coincide en que el orden establecido en el pelotón internacional está completamente roto y que las próximas herraduras de la alta montaña no solo juzgarán la capacidad física de los atletas, sino la resistencia de un Visma que se encuentra atrapado en su propio laboratorio. De datos ante la mirada atónita del mundo entero, la tensión acumulada en los hoteles y los despachos técnicos finalmente estalló sobre el asfalto en una de las jornadas más salvajes que se recuerden en la historia moderna del ciclismo. Lejos de amedrentarse por el rediseño estratégico del Visma, el bloque del maillot amarillo ejecutó un plan de asedio que tomó por sorpresa a todo el pelotón internacional. En un tramo intermedio de la etapa, justo en la transición hacia el valle, que conectaba los dos grandes colosos del día, Isaac del Toro lanzó un ataque devastador. No fue un movimiento sutil ni una aceleración para medir fuerzas. Fue un auténtico abre-latas táctico que obligó a activar todas las alarmas en el coche técnico de Jonas Vingegaard. La genialidad del movimiento radicó en el momento exacto de la ejecución. Aprovechando un parón momentáneo en el grupo de favoritos, el joven prodigio mexicano se lanzó al frente con una violencia que descolocó a los peones del Visma, quienes aún intentaban rodar bajo el estricto guión de sus potenciómetros. Al ver la brecha abrirse en cuestión de segundos, la carretera se transformó en un escenario de caos absoluto. El Visma se vio obligado a romper su formación compacta y a quemar de manera prematura a sus hombres de confianza en el llano, destrozando por completo la planificación de vatios que tenían reservada para el puerto final. La cabalgada de Del Toro forzó un desgaste agónico en toda la estructura rival, demostrando que la audacia y la agresividad en el momento justo valen más que cualquier predicción de ordenador. Mientras los gregarios de Vingegaard se vaciaban en una persecución desesperada para reducir la distancia, Tadej Pogacar rodaba plácidamente a rueda del campeón danés, con una tranquilidad que rozaba la provocación psicológica. El esloveno contemplaba en primera fila cómo el pánico inducido por sus palabras la noche anterior se materializaba en un descontrol absoluto sobre la carretera. Cada vatio que el Visma gastaba para neutralizar al mexicano era una bala menos para defenderse en la última subida del día. La estrategia de asfixia controlada había cambiado de bando. El equipo que antes dominaba el Tour de Francia con una precisión robótica se encontraba ahora atrapado en una red de imprevistos inerrotos, corriendo a la defensiva ante la mirada atónita de millones de espectadores en todo el mundo. El desenlace de la jornada se convirtió en el juicio implacable de la alta montaña, dictando una sentencia que dejará al ciclismo mundial en un estado de shock permanente. Tras el brutal desgaste provocado por el abre-latas táctico en el valle, las rampas del último puerto del día se encargaron de cobrar una factura despiadada. El bloque del Visma, completamente desangrado y sin peones para proteger a su líder, presenció con horror el colapso definitivo de su estrategia basada en los datos de rendimiento.
A falta de 3 kilómetros para la línea de meta, con la carretera empinándose por encima del 10% de inclinación, Isaac del Toro volvió a cambiar el ritmo con una cadencia insultante que destrozó las piernas de Jonas Vingegaard. Fue un ataque demoledor que no encontró respuesta en los potenciómetros ni en las órdenes desesperadas del coche técnico. El campeón danés, con el rostro desencajado y balanceando los hombros por el esfuerzo agónico, vio como el maillot amarillo se alejaba entre la niebla con la tranquilidad del que sabe que el trabajo sucio ya está hecho. Tadej Pogačar, fiel a su plan de manipulación psicológica, se limitó a seguir la estela de su joven compañero, rematando la faena en los finales para cruzar la meta con los brazos en alto, mientras Del Toro consolidaba su posición como el auténtico jinete de las nubes y el nuevo rey incontestable de la carretera. El caos en Visma se consumó por completo al ver a Vingegaard cruzar la línea completamente vacío, perdiendo un tiempo precioso en la clasificación general y entrando directo al autobús sin mediar palabra con los medios. Las pizarras tácticas y la soberbia de la vieja escuela europea han sido devoradas por la audacia de una nueva era que no entiende de sentimentalismos ni de jerarquías del pasado. El mensaje bomba de Pogačar no era una simple provocación, era la profecía de un cambio de guardia absoluto que se ha completado hoy ante los ojos del mundo entero. El Tour de Francia 2026 tiene un dueño indiscutible, y el veredicto de la carretera ha demostrado que contra el corazón caliente y la ciencia optimizada de la nueva armada, ya nadie tiene piedad.